hace un nuevo sitemap y ya de paso le mete una bola extra que es, si me das 500 euros para enlaces, ya te lo peto. Hostia, pero esto, ¿cómo va? Al final, tras unos meses de trabajo, todo el mundo acaba llorando. El cliente acaba llorando, el proyecto sigue llorando porque no se ha movido, y al final no hemos hecho un buen trabajo. Y siempre, tanto el cliente como nosotros mismos nos hacemos las mismas preguntas. ¿Qué estrategia se ha seguido? Como veis, ninguna. ¿Por qué se han realizado estos cambios y qué impacto han tenido? Está muy bien esto de decir, la gráfica de Analytics me ha subido, he hecho 325 cambios y no sé cuál ha afectado, más o menos. Bueno, pues es otra pregunta que nos hacemos y nunca encontramos respuesta. Y por último, la más difícil, ¿cómo sigo creciendo? Esta ya es la leche. Con links, cuidado. Uy. Algunos pensaréis esto, no, yo esto no lo hago, yo ya estoy un paso por encima, yo sé mucho más. Y lo que hago es, cojo Screaming Frog, lo comparo con la indexación, cojo las URLs con tráfico, las otras me las cargo porque lo he leído por ahí, las URLs que convierten me las quedo, las que no convierten directamente las tiro, no miro si tienen potencial, y además abro el Log Analyzer, miro logs, para arriba, para abajo, pues puede que esté bien, paso por delante. Al final pueden pasar cosas como estas, que nosotros hablemos con el cliente y le digamos, cada vez tenemos más tráfico. Y el cliente decir, pues yo vendo lo mismo, tío. Entonces nosotros acudimos a la respuesta por defecto. Pues esto ya no es deseo, tío. Míratelo porque algún fallo tienes en la web, porque yo te he estado subiendo el tráfico. Y el cliente piensa, joder, a gastar más pasta. Y el problema es que muchas veces entramos a Analytics a potenciar nuestro ego. Creamos contenidos que no van a traccionar en nada de negocio, que no van a generar ninguna conversión, y al final presentamos gráficas de analítica que no sirven absolutamente para nada. Porque a Google Analytics no se entra a mirar, se entra para analizar e interpretar esos datos, y para ello no puedo funcionar con esta gráfica. Las mismas preguntas, muestro esa gráfica y siguen siendo las mismas preguntas. ¿Qué estrategia estoy siguiendo? ¿Por qué se han realizado estos cambios y qué impacto han tenido? Aquí no lo puedo ver exactamente. Porque si yo he realizado un cambio en un segmento y aquí tengo la gráfica general de Analytics, aunque la filtre por orgánico, pues no estoy haciendo absolutamente nada. Y es verdad, la gráfica de Analytics, la general, no dice absolutamente nada. Yo empiezo a crear contenido en el blog y al final me va a subir el tráfico. Y si es un blog, un site potente, pues va a subir, pero no va a convertir absolutamente nada. Va a subir y voy a tener ahí tráfico que no sirve absolutamente para nada. Esta es la receta que vamos a trabajar hoy, en esto se va a basar toda la ponencia. Y como me gusta inventarme nombres, pues no tenía otra cosa mejor que hacer que llamarle la metodología ET, que se basa en estrategia, técnica y escalabilidad. Y para ello voy a necesitar datos, herramientas y automatizaciones. Sí, vamos a hacer automatizaciones. Y por supuesto aquí entran en juego muchos factores, el departamento técnico y de programación, el departamento de IT, UX y contenido, el departamento de IT y marketing. En cada una de esas zonas, en la estrategia, en la técnica y en la escalabilidad, entran en juego diferentes departamentos con los que tenemos que lidiar para que el proyecto pueda tener éxito. Y ahora con esto, que ahora lo explicaremos, sí que vamos a poder responder a estas preguntas, sí que vamos a saber qué estrategia estamos siguiendo y si es correcta o no es correcta, o debemos parar, volver atrás, cambiarla. Sí que vamos a saber qué impacto ha tenido cada implementación y si he puesto o implantado algo que no ha servido absolutamente para nada. Sí que también vamos a poder saber si, aunque esa web tenga algo mal, va a repercutir o va a tener algún impacto positivo en el negocio ese cambio que yo voy a hacer, o ni siquiera voy a decidir implementar ese cambio. Soy Luis Villanueva, pertenezco a Webpositor y nada, y hoy me convierto en el Dr. House para explicar mi experiencia SEO en portales verticales. Y empezamos por, ¿qué definimos como un portal vertical? ¿Vale? Un portal vertical va dirigido a un público determinado y se centra en una temática en concreto. Aquí tenéis algunos ejemplos de portales verticales. Si, por ejemplo, pensáramos en 1000 anuncios, diríamos, pues no es un portal vertical porque tiene muchas temáticas, pero podríamos decir, oye, pues sí que es un portal vertical porque es un vertical de anuncios, al final. Entonces, para que os hagáis una idea, pues tenemos verticales de coches, de pisos, de apartamentos, de casas rurales, de adultos, de hoteles, etc., 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 etc. Conoceréis muchísimos más, aquí he puesto algunos. Y el problema de estos sites es que se suelen dividir, ¿vale? Las tipologías de URLs con las que nos encontramos son las siguientes.
tenemos una home, tenemos diferentes listados, tenemos fichas de anuncios, tenemos un blog, algunos tienen un blog, otros le llaman lugares, guías, y tenemos otra serie de secciones que no son tan relevantes, normalmente para el negocio. Al final, donde está el listado podemos sustituirlo por coches, motos, apartamentos, hoteles, pisos, lo que queramos. Piso en Comunidad Valenciana, piso en, etcétera, etcétera. Si vamos un poco más, por si no queda claro, vamos a poner un ejemplo con hoteles, el listado genérico de hoteles, y luego tendría hoteles en Comunidad Valenciana, hoteles en Alicante, hoteles en Benidorm, hoteles en Sierra Mariola, y luego tengo con piscina, con spa, con gimnasio, con garaje, y todo esto concatena, porque al final es hoteles con piscina, hoteles Comunidad Valenciana con piscina, hoteles Alicante con piscina, etc, etc, etc. Cada vez la web es más grande y más grande y más grande, y los usuarios están buscando todas ese tipo de tipologías de URL, lo están buscando los usuarios y tenemos que dar respuesta, pero la web cada vez se hace más grande y más grande y más grande y más grande. Y si nos vamos a las fichas de anuncios, fijaros que solo en Comunidad Valenciana, ¿vale?, que saqué el dato, tenemos más de 30.000 hoteles. Y normalmente, todos estos hoteles, en cada ficha de ese anuncio, tiene 6 pestañas, 7, 8, depende del vertical. La pestaña de información, la pestaña de fotos, la pestaña de vídeos, la pestaña de opiniones, la pestaña de precios. Hostia, me cago en la leche, 30.000 por 6, por todo el facetado, por todos los listados. ¿Pero esto qué es? ¿Cuántas URLs tengo? No acaba la fiesta aquí. Suma las URLs parametrizadas, filtros de ordenación, paginaciones y otras URLs no controladas que te vas encontrando por el camino. Y al final esto es muy, muy, muy grande y hay que tratarlo de una forma un tanto especial, teniendo una estrategia, ejecutando una parte técnica y sabiendo que tiene que escalar todo esto. Vamos con la primera parte, que es la parte de estrategia. Fijaros, cuando empezamos en la parte de estrategia tenemos dos tipos de proyectos. Tenemos el proyecto que empieza desde cero, proyecto sin datos, donde tengo que estudiar un poco al cliente, estudiar a la competencia, estudiar el mercado, etcétera, etcétera, pero en los que nos vamos a centrar. Un proyecto ya con datos, un proyecto con un histórico. Muchas veces esos datos, tú dices, ostras, esto es un proyecto gordo, esta gente tiene que controlar, entras y dices, aquí no están viendo absolutamente nada. Esta gente tira millas y no sabe ni lo que está midiendo, ni por dónde le entra el dinero, estos hacen y... Al final, un proyecto con datos, tenemos que coger Google Analytics, tenemos que coger datos de Search Console, tenemos que ver su ERP, tenemos que hablar con el cliente, tenemos que estudiar su competencia, tenemos que estudiar su mercado. En eso se va a basar también nuestra estrategia. Al final, vamos a empezar a interiorizar algo que es que para lograr el éxito de un proyecto hay que tener un plan basado en una estrategia y fasear cada una de las implementaciones. Lo subdividimos así, estrategia, plan y fases. Esto es lo que metemos dentro de la estrategia. Joder. Pasador. Bien, cambiemos un poco el chip. Todo parte de la auditoría y lo sabemos. Hacemos una auditoría y nos equivocamos muchas veces. A mí me ha pasado muchas veces. Nos equivocamos al hacer la auditoría porque queremos plantear la solución a corto plazo, cuando en realidad hay que ver la auditoría como una radiografía general del site que te va a decir dónde tienes realmente el problema. Y cuando has detectado ese problema y sabes que eso va a generar el mayor impacto para el negocio, dirigirte hacia ahí. Dejar lo otro un poquito de lado, que no es de lado, sino tenerlo en cuenta, pero dirigirte y focalizarte en ese problema. Las estrategias deben basarse en análisis, en el análisis y en el estudio de datos útiles, y no en las conjeturas de algunos iluminados. Esta frase me gusta mucho porque muchas veces las estrategias las basamos en, bueno, he visto que mi competencia hace esto y yo voy a hacer... No, porque me dijeron que le metiera 5 enlaces externos y entonces le subió tal keyword y le ha metido estos anchors y yo voy a hacer... No. Cada sitio es diferente. Cada sitio funciona de una manera y lo que yo puedo aplicar en un sitio que no tiene branding, en otro que tiene branding pega un pelotazo y en ese ni se mueve. Incluso puede ser o generar un impacto negativo porque por otro lado ese vertical o esa web tiene cosas que no están bien implementadas. Fijaros. Configurar el dato es el primer paso. Al final vamos a Google Analytics, cuando nosotros queremos, oye, ¿qué datos tiene esto? Vamos a Google Analytics, adquisición, todo el tráfico, canales, Organic Share, dimensión primaria, página de destino. ¡Hala! Tengo todas las páginas donde me sale el tráfico. Vamos un poco más allá. Vamos a cruzar estos datos. Lo cruzamos con Search Console, le damos el apoyo, al final lo que nos sale es...
pues tengo ya más datos porque también tengo impresiones, tengo clics, ya no solo tengo sesiones ni conversiones, etcétera. Ya va cogiendo esto forma, pero cuidado que Search Console tiene muestreo y esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos un paso más allá aún, vamos a empezar a segmentar. De las sesiones orgánicas voy a ver las que me vienen por mobile, voy a ver... Y luego tenemos scooters, no me acuerdo de más nombres, ¿vale? Hay diferentes tipos de motos y luego tenemos provincia, población y faceta. Y las fichas de anuncio igual. A la primera segmentación que hacemos, que es la gruesa, le llamamos segmentación estratégica. Y a la segunda, segmentación técnica. Y si luego quiero hacer una tercera segmentación, ¿vale? Pues es técnica plus, le llamamos, ¿vale? Y entonces vamos de la macrosegmentación a la microsegmentación para ir afinando ese dato. Al final nos queda una cosa así, esto es un dashboard hecho con Data Studio donde cruzamos todas las fuentes de datos que podemos, ¿vale? O que somos capaces de cruzar, en este caso. Cruzamos Analytics, en este caso concreto solo hemos cruzado Analytics y Search Console. Y hemos aplicado expresiones regulares para poder crear nuestros segmentos. Por eso ahí veis los segmentos estratégicos y los segmentos técnicos. Cuando yo clico en un segmento estratégico se me ponen todos los técnicos y puedo hacer esas comparativas de a ver qué está funcionando mejor. Y no es estándar. No penséis que esto puede ser un copia-pega. Pues ya he visto esta segmentación, pues ya lo voy a aplicar a todos los portales que sean similares. No, este es otro portal vertical, muy similar, de otra temática, pero fijaros que es totalmente diferente. Porque ya no tiene 4, 5, 6 directorios, solo tiene uno principal. Y todo lo demás ya es la geolocalización, pero es que en las fichas, antes cada ficha pertenecía a uno de los directorios. Ahora no, ahora todas las fichas pertenecen al mismo directorio, pero tienen diferentes pestañas, hasta 6 pestañas. Y aparte, luego tiene un directorio informativo, donde también tiene mogollón de pestañas que están afectando al negocio. Ahora veremos algunos ejemplos. Y hacemos otro panel totalmente diferente. Casi la totalidad de los sites tienen un montón de cosas que mejorar. Optimizar e implementar. Nuestro trabajo consiste en saber interpretar los datos extraídos para realizar implementaciones que aumenten la consecución de objetivos previamente definidos. Es muy importante saber analizar e interpretar los datos. Recordemos, estrategia, plan y fases. ¿Qué, cómo y cuándo? Así es como yo lo traduzco. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Y cuándo se deben hacer estas implementaciones? El cuándo es muy importante. Así es como nosotros lo subdividimos, ¿vale? Imaginamos un diagrama donde tenemos la fase 1, que es la configuración del dato, y la segmentación del site. Voy a configurar el dato y segmento el site. La segunda, la auditoría SEO técnica. Oye, dependiendo del site, pues me llevará más o menos tiempo, o dependiendo de lo que me encuentre incluso por en medio. Pero siempre va a ser ese espacio-tiempo más largo que la fase previa de configuración del dato. Luego tengo la estrategia, ¿vale? Ya tengo todo esto, ahora voy a definir esa estrategia, voy a saber el plan y voy a definir esas fases. La fase 4 sería el asesoramiento, control, análisis de todo esto que se va implementando. Luego tenemos el control de objetivos, nuevas propuestas, errores, aciertos. Nos paramos en la fase 5 y decimos, todo lo que hemos ido haciendo, todo lo que hemos planificado está bien, estamos cumpliendo objetivos, ¿qué está mal? A lo mejor hay que volver a darle una vuelta a esto porque no estamos cumpliendo objetivos, no está escalando esto como tiene que escalar, no está llegando a las métricas que queríamos o las implementaciones que hemos realizado no han generado el impacto que pensábamos. Ya vamos respondiendo a todas esas dudas que son realmente las relevantes. Y la fase 6 es seguir con ese asesoramiento, control, análisis, escalar el negocio, etc, etc, etc. Vamos a la parte técnica. Recordamos, siempre me gusta poner el puzzle SEO, nosotros vemos el SEO como un puzzle de 4 piezas que es muy sencillo, pero realmente es complicado. Voy a pasarlo por encima porque lo he dicho muchas veces este año, pero es que todo se basa en esto. Tenemos el rastreo, tenemos la indexación, tenemos el contenido y tenemos la popularidad, y nosotros basamos todo en esto. Y aquí pues se van trabajando diferentes aspectos técnicos, por así decirlo. Fijaros que los principales problemas que yo me he ido encontrando en los portales verticales encajan perfectamente siempre en cada una de las piezas. Rastreo ineficiente de fichas de anuncios, a rastreo. Creación descontrolada de URLs de facetas, se come rastreo. Rastreo de URLs con parámetros, venga, más rastreo. Paginaciones mal configuradas, mal implementadas, paginaciones de más, se come rastreo. Indexación de fichas pertenecientes a zonas importantes, indexación lenta. Venga, tenemos mala indexación. Indexación de URLs con parámetros, me cago en la leche. Zonas relevantes sin priorizar, ¿qué está pasando? En la parte de contenido, thin content de fichas de anuncios. Esto es para descojonarse. El problema que tienen de contenido en los portales verticales es para reírse.
Similarity content en listados, en fichas de anuncios, en facetas para contenidos. Keywords y landings mal orientadas, incluso en un portal vertical que debería ser más sencillo orientar esas keywords, te encuentras que están mal orientadas. Y dices, joder. Y luego, por supuesto, en la parte de popularidad, enlazado interno sin control. Encontré este año un proyecto con un enlazado interno que dices, no sé quién lo ha hecho, pero está aquí hecho porque sí. Y luego, enlazado externo, que se pierde en fichas de anuncios eliminadas, ahora veremos. Tú tienes buenos enlaces externos en diferentes fichas de anuncios, eliminas ese anuncio y te quedas tan pancho y dices, oye, pues nada, pues voy a perder un montón de linjuice por ahí, por así decirlo, y de potencia. Seguimos con lo mismo. Si ya tenemos la configuración del dato, tenemos la segmentación, vamos a meter toda esta parte técnica y vamos a cruzar esos datos. Vamos a meter las URLs totales, vamos a meter la rastreabilidad, vamos a meter la indexación, vamos a meter las sesiones orgánicas, vamos a meter la conversión. Es un pequeño ejemplo. Aquí tenéis, ¿vale?, en una charla que hice en Clinic SEO, tenéis el panel que nosotros nos montamos, es otro Data Studio, donde cruzamos todo esto con el rastreo real, ya no con lo rastreable, sino con lo rastreado de verdad, lo que Google está rastreando, y podemos hacer un montón de cruces. Todo parte de la arquitectura, hoy os van a hablar bien de arquitectura y de estructura, todo parte de la arquitectura, y no confundamos, muchas veces se habla de arquitectura y se habla de arquitectura web. Entonces aquí como que se mezclan dos conceptos. A mí me gusta diferenciarlo un poquito y decir que la arquitectura de información define las dependencias lógicas del site, pero realmente luego tenemos la parte de estructura web que define las prioridades. Es decir, porque esto cuelgue de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, no lo voy a tener todo a los niveles de clics que me está definiendo la arquitectura de información, ni lo voy a enlazar desde aquí ni desde allá. Y además, hay una parte importante. No puedo cerrarme en banda con una estructura, ni cerrarme con un enlazado. Tengo que hacer que sea escalable, porque si luego quiero escalar esta estructura y tengo un entorno cerrado, cuesta Dios y ayuda. Ahora lo veremos. Nuestra estructura web debe ser siempre escalable porque las webs de éxito siempre están vivas y siempre siguen escalando, y siguen escalando, y siguen metiendo cosas nuevas, y siguen creando tendencias. Vamos a dar algunos pequeños tips en la parte técnica de los dos proyectos que os he comentado. Aquí está el proyecto 1, fijaros, estos son algunos datos, ¿vale? En noviembre de 2016 tuvo 592.730 sesiones orgánicas, en noviembre de 2017 640.880. Lo que pasaba es que llevaba 6 meses bajando tráfico. Así es como se distribuía, 42.000 en home. Fijaros que en directorios, en los listados, es donde se lleva casi todo el cupo de sesiones orgánicas, y realmente en el directorio 1, 230.000. ¿Vale? Pues entonces aquí, con este pequeño min-map, ¿vale?, ya estamos viendo un poquito por dónde se está, o por dónde está yendo lo que es las sesiones orgánicas. Si contamos un poco de cuál era la situación y los problemas que tenía este site, pues bueno, bajando tráfico orgánico de los últimos 6 meses, indexación lenta de anuncios en zonas potenciales, cantidad de URLs antiguas que no eran útiles. O sea, en este tipo de portal vertical había un tema que era los anuncios duran un tiempo. Después de ese tiempo los puedes mantener, pero no sirven absolutamente para nada porque ningún usuario va a hacer ninguna acción dentro de ese anuncio. Thin content elevado en tipología de URLs de fichas de anuncios, similaridad de URLs en tipología de URLs estructurales, mala definición de arquitectura de información, el enlazado interno era un caos, cantidad de URLs respondiendo a intenciones de búsqueda equivocadas, canibalizaciones que habían, similaridad, reglas de indexación. Y bueno, y por supuesto, lo más importante, en un portal vertical, no definir reglas de indexación y rastreo es un error. Fijaros, el tip 1, ¿vale?, van a ser 2 tips de cada uno. El tip 1 que puedo dar es cómo controlamos el rastreo, ¿vale?, obligando a Google, en este caso, a que rastree todos los anuncios que queremos que rastree en provincias y en poblaciones. Si tenemos un listado general, imaginaros ponerle hoteles, y luego tenemos hoteles en Alicante y población Alicante, por ejemplo, también, y luego tenemos una faceta, lo que haríamos sería que el listado general, que normalmente cuando nosotros entramos tiene un montón de anuncios y tiene un montón de paginaciones, nos cargamos todas las paginaciones que hay ahí, porque no sirve absolutamente para nada. Es decir, yo si quiero un hotel tendré que geolocalizarme, tendré que elegir, tendré que definirme, obligamos al usuario directamente a que se defina y aprovechamos quitando un montón de paginaciones que no sirven absolutamente para nada, por supuesto todo esto estaba medido y comprobado, ahora lo veréis, y
al final lo que nos permite es, desde esa landing, desde ese listado general que tiene mucha potencia, porque mediante breadcrumbs, con ese enlazado, siempre se está enlazando desde casi todos los sitios y es una URL muy importante, enlazamos a las zonas que más nos interesan. Por lo tanto, casi todos los portales verticales que entréis van a tener un listado general con paginaciones y con un listado de anuncios. Nosotros eso lo hemos quitado y hemos generado enlaces a las zonas más relevantes y a partir de ahí para tener una eficiencia buena de rastreo. Y al final, donde hacemos el rastreo es en provincia y en población. En faceta tampoco. Eliminamos toda esa paginación, todas esas miles de paginaciones que habían, ¿vale? Y dejamos 3 como refuerzo. El rastreo importante se realizará en listados de provincias y poblaciones, los listados generales se eliminarán toda la paginación y se crearán landings con top links y top anuncios. Y en el listado de facetas se corta la paginación en la página 3. Es decir, si tiene 3000 y pico paginaciones en la faceta, se lo dejamos a 3. Y lo demás con un scroll infinito, con un botón de scroll infinito, que Google no va a ser capaz de rastrear con una carga síncrona. ¿Por qué? Porque lo que quiero es reforzar, si en cada ficha tenemos 40 anuncios, en cada página de listado, lo que quiero es reforzar los 120 anuncios últimos que están refrescándose, que pertenecen a esta población y pertenecen a esta provincia, porque concatena con esta faceta. Siguiente, reducción de paginación y configuración correcta de las mismas y aumento de anuncios. El problema que teníamos... ¿Llevo 20? Hostia, voy de puta madre. ¿Eh? Puedo ir más lento. Reducción de paginación, configuración correcta de las mismas y aumento de anuncios por URL. Tenemos un segmento muy importante, ¿vale? Con un bajo rastreo y quiero al final darle más rastreo. Lo que hago es una configuración correcta de la paginación. ¿Por qué? Porque la paginación, cuando yo entré en este proyecto, a la gente le da por poner paginaciones en noindex, por bloquear a partir de la paginación 5. Y yo digo, pues no sé, a mí me da que si tengo un problema aquí, voy a tener que abrir las paginaciones y configurarlas como Google dice que hay que configurarlas. Vamos a probar en un pequeño segmento, eso sí, en este tipo de portales, hacer test A/B. No cojáis el segmento que más dinero genera, pero tampoco cojáis el segmento que no genera un duro, porque si no, no vais a ver el impacto. Coger algo intermedio, yo lo cojo, lo implemento y digo, hostia, esto funciona. Empieza a subir la indexación, esto lo controlamos con sitemaps, ¿vale? Con los porcentajes, empieza a subir la indexación, la rastreabilidad. Vemos que Googlebot empieza a rastrear con más frecuencia y decimos, joder, si esto tampoco era tan complicado de ir mirando. Entonces lo que hicimos fue una configuración correcta de la paginación y para que no hubiera tanta paginación, ¿vale? Lo que hicimos fue mostrar, habían 20 anuncios por página, por URL, y lo que hicimos fue meter 40. ¿Por qué? Porque más de 40 a lo mejor se veía afectado el rendimiento de la página y con 40 estaba funcionando bastante bien. Esto solo se implementó en provincias y poblaciones, ¿vale? Y al final dijimos, oye, ¿para qué vamos a tener 3.000, 4.000, 5.000 URLs de paginación? Cortamos en la página 80, ¿vale? Porque por la frecuencia de anuncios que tenemos en cada una de las geolocalizaciones, con 80 nos es suficiente por la temporalidad que esto tiene, la temporalidad. En este proyecto en concreto, veréis que en el siguiente no es igual, ¿vale? Entonces cortamos la paginación en 80, o sea, hemos cortado paginación en todos los sitios, pero cortar paginación no es... Corto paginación en 80 y todas las demás las ofusco. No, eliminamos toda esa paginación y ponemos un botón de carga síncrona que vaya cargando de 40 en 40. ¿Vale? Fijaros. Comprobación de la efectividad de indexación de facetas de anuncios en listados de provincias. Vale, aquí hicimos otra prueba. Aquí lo que hice fue, ¿y si cojo una provincia y lo corto la paginación a 3? Es decir, a partir de la 3 elimino todas las demás paginaciones. A lo mejor como los últimos anuncios están en el sitemap, Google puede rastrearlos, aunque no estén enlazados, aunque no tenga estas rastreabilidades de aquí, pues fijaros lo que pasó. Esto es de hace muy poquito, no sé si pone la fecha, es la última prueba porque ya estos proyectos, cuando empiezas a escalarlos, te permiten ir haciendo pruebas, test A/B y cosas. Y fijaros aquí, el que menos tiene es un 94, pero esto es un problema, es otro problema, pero aquí... Cuando empecé a hacer el seguimiento dije, anda, 87%. ¿Cómo me ha bajado la indexación estos últimos días? ¿Qué ha pasado aquí? Este índice de sitemaps se subdivide en 3 sitemaps. Y uno de ellos, como veis, son los anuncios. Otros son los facetas y otros son los listados. En los anuncios está efectivamente ese 87%. Lo que nos dice que como he obligado a Googlebot a que rastree e indexe todo lo que hay en provincias y en poblaciones, en el momento que, si esos son los únicos 2 sitios que tiene donde yo estoy priorizando, le he cortado toda la paginación a una provincia, empieza a bajar esa indexación de anuncios. Por lo tanto, ya sabemos que sí que está
siendo efectivo eso que estamos haciendo y que no debemos hacer esto por querer seguir optimizando y reoptimizando y mejorando, ¿vale? Por lo tanto, acto seguido de ver esto, pues se le dice al cliente, quítame este test que no vale para nada, absolutamente. Pero sí que nos ha servido realmente, nos ha servido para saber que la paginación tiene una utilidad, aunque muchas veces no se la veamos. Otra cosa de este proyecto, el tip 3, Thin Content. Thin Content y Similarity en fichas de anuncios. Así es como entró, ¿vale? 55,40 y así es como acabó, 35,93. Y si excluyéramos los anuncios, ¿vale? Si excluyéramos los anuncios, que ahora mismo SafeCon no te lo permite, pero nosotros montamos un entorno de pruebas y a partir de ahí eliminamos los anuncios y hacemos el rastreo solo de eso, y se lo metemos a SafeCon, teníamos menos de un 20 de PandaRisk. Arreglamos también todo esto. Lo que hicimos fue muy sencillo, es que tampoco eran cosas, aumentar el número de caracteres mínimo por anuncio, cobrar un precio simbólico por anuncio, es decir, si tú quieres subir tu anuncio te voy a cobrar un precio simbólico, 50 céntimos. Y además te voy a obligar a que pongas un mínimo de palabras, no excediéndote porque si no, no van a publicar esos anuncios, pero sí un mínimo. Y luego, lo que más funcionó fue mezclar anuncios relacionados de otros listados en el prefooter con ese extracto de texto. Eso también hizo que subiera ese contenido original. Proyecto Real 2. Esta es la situación del proyecto en noviembre de 2016. A mí me entró en noviembre de 2017. En noviembre de 2016, 1.060.000 visitas. Tenía 955.000 en noviembre de 2017 y se repartía más o menos así. Fijaros que el directorio más fuerte, ¿vale? Bueno, hay dos directorios fuertes, que uno es este, que es el de negocio, y otro es este, que es el informativo. ¿Cómo puede ser que el informativo tenga más tráfico y que le estés destinando muchos más recursos al informativo que no te está trayendo apenas negocio? Sí que te está trayendo negocio, pero una visita aquí te convierte muchísimo más que 100 allí. Entonces, había que cambiar un poco la forma de trabajar. Cosas que se hicieron, bueno, situación del proyecto, bajando tráfico orgánico en los últimos 3 meses, mala definición de arquitectura, estructura deficiente, enlazado interno aleatorio. Bueno, el enlazado interno era un cachondeo, ahora lo veréis. Estrategia orientada a tráfico orgánico, solo a tráfico orgánico, y al final digo yo que esta gente vivirá de algo, necesitará ganar dinero. Listados con 5.000 URLs de paginaciones. Aquí yo nunca he visto un sitio con tanta paginación. Tú empezabas y estabas una semana entera dándole a las paginaciones y no acababas. Rastreo e indexación de parámetros también, todo lo que se iba creando ahí se iba indexando. Reglas de rastreo e indexación no definidas, un sitio enorme que no tiene reglas por ningún lado definidas, nada. Y bueno, y el tema móvil ni hablamos, no tiene nada que ver la versión móvil con la versión escritorio, pero absolutamente nada. Fijaros, lo primero que hicimos fue creación de landings y páginas hub. Lo mismo que hemos hablado en el otro sitio, pero incluso metimos comunidades. Este sí que tenía comunidades y metimos en listados generales, metimos landings, eliminamos toda la paginación. En comunidades hicimos lo mismo, enlazando a todas las provincias que pertenecen a la comunidad, a las top poblaciones que pertenecen a esa comunidad y a algunas zonas muy influyentes de esa comunidad y a las facetas relevantes. Ahí es lo que enlazábamos desde aquí. Se eliminan todas las paginaciones y luego obligo a que el rastreo se haga en provincias, poblaciones y zonas. Y en las facetas utilizo el mismo recurso. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, lo de utilizar el mismo recurso en las facetas no funcionó y tuve que seguir abriéndolo. ¿Por qué? Porque tenía tanto volumen de anuncios que era una burrada. Y se crean páginas hub. ¿Qué es esto de las páginas hub? La página hub es lo siguiente. Se creó página hub de, si yo tengo una provincia y tengo que enlazar a X poblaciones, a X zonas, a X facetas, y me salen 670 y pico URLs a las que tengo que enlazar desde esta URL, pues evidentemente no las voy a enlazar. Entonces, cojo lo prioritario, lo enlazo y lo que no es prioritario le digo, para más info, clic aquí, ¡fum! Y le meto todo lo que no es importante en una landing bien hecha para el usuario, pero que no tiene tanto valor y está a un nivel de profundidad mayor. Por lo tanto, tiene menos relevancia, no se va a enlazar tanto, etcétera, etcétera. Se sustituye el enlazado interno en listados hacia directorios informativos por los directorios generales. Fijaros, aquí lo que había, y se elimina el enlazado aleatorio. Digamos que estos son los anuncios y esto es el texto, ¿vale? Así un poco el dibujo, pero bien. Esto es el texto. Lo que está coloreado en naranja son los enlaces. Había un texto. Imaginaros que aquí entramos en Hoteles Valencia. Y aquí tenemos pues el Hotel 1, el Hotel 2, el Hotel 3, el Hotel 4, el Hotel 5 y aquí un texto. Los hoteles en Valencia son muy bonitos porque tal, porque no sé qué, enlacito, enlacito, enlacito. Me cago en la leche, todos los enlaces que habían aquí iban para el directorio informativo. Tú decías, hostia, ¿pero qué estás haciendo? Luego, aquí, fijaros, cada hotel, ¿vale? En este caso, por poner el ejemplo de los hoteles, no eran nada hoteles, pero cada hotel tenía un enlace hacia el destino al que pertenecía. Por lo tanto, aquí cada vez que había un hotel por encima, otro por debajo, ese enlazado era aleatorio, no había forma de controlarlo. Lo que hice
la derecha, que tenían ahí un banner de su marca, que yo decía, pues esto lo vamos a quitar. Luego veremos lo que hemos hecho. Última parte, la parte de escalabilidad. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cuánto queda? Ah, bien, bien, muy bien. La parte de escalabilidad. La escalabilidad no es más que mejorar este proceso, que a todos nos ha pasado. Día 1. Cojo Screaming Frog, miro niveles de profundidad, enlazado interno, contenido, thin content. Día 300. Llevo 300 días con el proyecto y sigo pasando Screaming Frog. ¿Sigo mirando los niveles de profundidad aún? ¿Sigo revisando el enlazado interno? Pero bueno, entonces mi tiempo es un tiempo que empleo en hacer tareas repetitivas, tiempo que empleo en seguir arreglando cosas. Crear reglas automatizadas de rastreo, indexación, contenido y enlazado en base a patrones y datos te permite dedicar tu tiempo de SEO a cosas mucho más relevantes. Fijaros que este es el puzzle y lo que vamos a hacer es automatizar todos esos procesos. Vamos a automatizar el enlazado interno, vamos a automatizar lo que se va a rastrear y lo que no, vamos a automatizar lo que se va a indexar y lo que no. Y todo eso lo vamos a automatizar en base a unos patrones y a unas reglas. Cuando pase esto, haz esto. Si pasa esto, pero esto y también esto, no hagas esto. Y esto se puede hacer. Joder. Olvida las celdas, ¿vale? Si quieres crecer y escalar. He visto a gente hacer en webs enlazado interno con Excel o con Sheets. No, porque yo aquí tengo todas mis URLs y aquí tengo un montón de URLs y esta enlazo aquí y esta allá y esta allá. Pero sí, está muy bien. Pero si solo escalas a 1 millón de URLs, no sé, es una locura. Y si quieres seguir escalándolo, ¿qué tienes que estar todo el rato modificando todo eso? Lo mismo con las estructuras. He visto estructuras totalmente cerradas en Excel. Vamos a usar APIs para hacer este trabajo, vamos a cruzar datos y crear reglas. Y según esas reglas vamos a automatizar diferentes procesos. Volvamos al proyecto Real 1, mismo escenario. ¿Qué hicimos en el proyecto Real 1? Eliminación de anuncios antiguos. Había un volumen de anuncios antiguos brutal. Digamos que, no sé, mira, más del 98% de las URLs totales del site eran esos anuncios. Nos encontramos que más de 600.000 URLs del tipo anuncios, lo que representa más del 98% de las URLs totales del site. O sea, el 98% de URLs del site son anuncios. ¿Que se llevaban tráfico? Pero muy poco. ¿Convertían mejor? Sí, porque son anuncios. Pero se llevaba muy poquito tráfico. Fijaros el tráfico que se llevaba en las fichas de anuncios. Muy poquito. Comparado con todo lo demás. Era tráfico, sí. Y representa el 98%. Si sacamos lo que hemos hablado antes, ¿vale? Ese ratio, ¡wow!, ya no funciona tan bien. Aquí tenemos la distribución y en anuncios nos llevamos un 13% de tráfico orgánico. La acción 1 que tomamos fue crear un cron que recorra la base de datos y elimine los anuncios con más de 6-12 meses. ¿Vale? Y automatizar eso. Cada vez que un anuncio cumpla 12 meses, fuera. Cada vez que un anuncio cumpla 12 meses, fuera. Cada vez que un anuncio cumpla 12 meses, claro, ¿qué pasaba? Listado vacío, listado vacío, listado vacío, listado vacío. Hay que mantenerlos, pero ¿cómo vas a mantener esto? Si además son anuncios que te generan 50 porque no para de subirlo la gente y lo vuelve a replicar y lo vuelve a subir para actualizar, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, fuimos a la fase 2. Cuando un listado tenga menos de X anuncios, colocar una mezcla de otros anuncios que se encuentren cercanos a la localización. Es decir, en un radio de X kilómetros de cercanía, coge de diferentes geolocalizaciones anuncios y los metes aquí. Si tengo menos, en este caso, de 20 anuncios. Y además, jugando con el papel de que un anuncio puede ser eliminado por un usuario, lo que da más sentido a toda esta regla. Ahora luego esto se mejora en el proyecto 2. Bien, enlazado interno creando módulos de links por tipología de páginas. Es importantísimo que sepamos que no existe una regla estándar para el enlazado interno. No. Cada site necesita un tipo de enlazado en base a los datos que hemos sacado y priorizar X zonas que son más relevantes del negocio. En sitios medios o grandes, una de las mejores soluciones es crear reglas de enlazado automatizado que permitan la escalabilidad del site. Y es que volvemos a lo mismo. La escalabilidad, la escalabilidad, la escalabilidad. ¿Cómo podemos medir todo esto? Pues según la jerarquía y lógica de la estructura, de la arquitectura, según el tráfico, según el potencial, según la rentabilidad. Podemos medirlo de muchas formas.
Fijaros aquí, si yo entro en el directorio que más tráfico tenía, lo que hacía era un módulo de links, este es el directorio general, y de aquí sacaba un módulo de links a otros directorios generales de España, al directorio 234, un módulo de links a provincias, que era lo más importante, y un módulo de links a facetas generales de ese directorio general. Imaginaros solo con piscinas, con garaje, con etcétera, etcétera. Todo tenía un sentido. Si me voy dentro de ese mismo directorio a provincias, el módulo de links cambia. Ese módulo de links a otros directorios de la misma provincia sería, uno, módulo de links a poblaciones que pertenecen a esa provincia que antes no estaba, está a un nivel más abajo, no tiene tanta prioridad, no se busca tanto, no tiene tanto tráfico, y un módulo de links de facetas, pero aquí que pertenecen a esa provincia en la que se encuentra ese listado. Pero claro, tú dices, joder, te falta un mogollón de links, ¿qué has hecho aquí? Aquí no hemos creado una página hub, sino que lo que hemos hecho es utilizar las paginaciones de página hub. Y en la página 2, cuando pasas a la página 2, ¿qué tienes? Otros enlaces. Y en la página 3, otros enlaces, también de población, ¿vale? En este caso, los de población, como son muchas, pues tienes otros enlaces, y otros enlaces, y otros enlaces. Según la importancia, en la página general tienes los más importantes, en la página 2 menos importantes, en la página 3 menos importantes que en la 2, pero más importantes que en la 4, y así sucesivamente. Aprovechas esa paginación para enlazar internamente, ya os digo yo que funciona de puta madre. Población, exactamente lo mismo, ya estamos en un nivel un poco por debajo, al final tenemos provincia, población y facetas, aquí no hay comunidades como en el otro, pero sí. Módulo de links a poblaciones más cercanas, que no lo tenía, es decir, no hagas todo el descenso, sino enlaza también a las hermanas porque tiene un sentido, por un radio de cercanía, teniendo en cuenta también el SEO. Módulo de links a facetas de esta población y si me sobran huecos, entre comillas, a los de la provincia superior, para aprovechar hasta el mínimo detalle ese link juice, y un módulo de links a la faceta de la provincia perteneciente cuando... Bueno, esto es lo que acabo de decir. Lo mismo, si nos vamos a las fichas de anuncios, lo que hicimos fue, en cada ficha de anuncio, aparte de los anuncios para mejorar ese thin content y ese similarity, creamos también módulos de links que enlazaran. Si ese anuncio pertenece a una provincia y a una población, y tiene algunas facetas coincidentes, un módulo de links de esa provincia y cercanas, un módulo de links de esa población y poblaciones cercanas, y un módulo de links de facetas a las que puede pertenecer ese anuncio. Para que todo tenga un sentido. El tip 3, fijaros, qué chorrada, recuperando enlazado externo de fichas de anuncios eliminadas. ¿Cómo íbamos eliminando anuncios? Si os acordáis, pues al final nos íbamos cargando enlaces externos, porque cada anuncio podía tener X enlaces externos. Tal es el punto que nos cargamos 3002 enlaces, que pocos no son. 3002 referring domains. Esos son los segmentos a los que pertenece cada referring domain, que los he tapado, todos estos son segmentos, ¿vale? A este segmento 3. Y da la casualidad que el segmento que más queríamos potenciar, que no terminaba de arrancar porque estaba top 5 y lo queremos poner top 1, es el que acaba de recibir con esta simple acción 2280 referring domains naturales, que no hemos hecho nosotros, que se han hecho. Y que cuando haces la revisión están bien. Se han recuperado más de 3.000 enlaces externos. Fijaros. Si entramos un poco más, ¿vale? Y hacemos la distribución del total, aquí lo tenemos entre todo lo que se ha distribuido. Fijaros, esa y esa son las 3 geolocalizaciones que más nos interesaban. Hay una cuarta, pero no ha dado la casualidad. O sea, con esta simple acción hemos potenciado algo que tendríamos que haber invertido pasta para potenciarlo. Y por último, fijaros, dentro de eso, Madrid, Sevilla y A Coruña, o sea que es coincidente. Volvamos al proyecto Real 2. En noviembre de 2016, 1 millón de visitas, baja, etcétera, etcétera. Mismo escenario. ¿Qué hicimos aquí? Creando reglas de enlazado interno. Vamos a crear esa automatización y esas reglas. Si me voy a la parte derecha, acordaros que hemos dicho que teníamos un hueco en blanco. ¿Qué hice aquí? Un modelo de links. Imaginaros que estamos aquí en una provincia, que es donde se va a ejecutar el rastreo. Acordaros que en comunidad y en directorios generales habíamos creado ya una landing específica enlazando solo a los sitios que queremos, muy para el usuario, pero también muy para enlazar a SEO, por así decirlo. Un módulo de links a las 3 provincias más cercanas, es decir, si estoy en la provincia de Alicante, pues a las 3 provincias más cercanas. Un módulo de links enlazando a poblaciones en base a datos, en base a una serie de datos que nosotros hemos creado como una especie de programita que recoge datos de Search Console, de Analytics, lo cruza con unos datos que tienen ellos en base de datos y en base a eso nos da la prioridad de cada una de esas poblaciones en base al negocio
y ahí se van a meter con un máximo limitado, eso ya cada uno que ponga el número máximo que quiere, nosotros tenemos un número máximo de limitación para el módulo de links de poblaciones y están hechas por esa prioridad. Y luego, iden al paso 2, pero con zonas, porque aquí hay zonas, por así decirlo, y luego facetas dependientes. Aquí sí que hemos hecho un máximo de 6 porque nos hemos dado cuenta que de las 900.000 facetas que habían creadas, siempre son las 6, 7 las que más se repiten y las más buscadas. Las otras no cobran tanto valor. Entonces siempre repetimos las mismas. Y además, si una URL destino, que voy a enlazar en este módulo de links automatizado, coincide con alguna del texto, acordaros, del texto que ya está metido, se pasa al siguiente siguiendo la regla. Es decir, hostia, tocarían estos. Ah, pero este no, vale, pues pasa al siguiente, porque ya lo tengo enlazado desde aquí. Bien, el tip 2. Sí, ya estoy acabando. Solo me queda este y ya está. Me han dicho que me quedan 10 minutos, ¿no? 5. Vale. Creando e indexando listados sin o con menos de X anuncios. Fijaros en esto. Bueno, lo tengo que leer porque me lo apunté. Yo le digo al cliente, existen oportunidades que no estamos cubriendo por no tener anuncios en listados. El cliente me dice, ya, pero si no tenemos no me los puedo inventar. Digo, bueno, podemos hacer algo. Solución, vamos a imaginar, yo qué sé, hoteles en Benidorm, formado por los hoteles, ¿vale? O cualquier otra cosa que se os ocurra, lo que sea en Benidorm. Y tú tienes un listado que está vacío, dices, hostia, no puedo crear este listado porque está vacío, yo no puedo dar respuesta a esto porque nadie en mi portal vertical ha metido ni un solo hotel, por poner el ejemplo. ¿Vale? No es con hoteles en este caso, a lo mejor con hoteles no tendría el mismo sentido, pero es con otra cosa que tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué se hace aquí? Aquí lo que se hace es, si se tienen 0 anuncios, es decir, si no se tiene ni un anuncio, lo que hacemos es crear un radio de X kilómetros y mostrar anuncios cercanos. Hasta ahí bien. Pero en el meta title, en este caso en el title, lo que ponemos es lo que sea, hoteles cerca de Benidorm. Esta chorrada, ¿vale? ¿Por qué? Porque dinámicamente todos los titles de todos estos portales verticales suelen poner un número delante, 2.304, hoteles en Benidorm, y la marca al final, ¿vale? Yo no le voy a poner X hoteles en Benidorm porque no los tengo. Entonces le voy a decir algo real, ¿vale? Aquí le voy a poner hoteles cerca de Benidorm y estoy cumpliendo con lo que estoy prometiendo a ese usuario que ha accedido a Google y ha clicado en mi resultado, porque yo no tengo hotel, pero sí que los tengo cercanos, y es lo que te muestro ahí. Si se tiene menos de 20 anuncios, en este caso concreto lo que hicimos, 20, si tú tienes un listado de 30, eso lo podéis medir vosotros el mínimo que queréis, creamos un radio de X kilómetros y muestra anuncios cercanos, pero ponemos, por ejemplo, hoteles en Gandía. No le ponemos el numerito delante tampoco porque no va a ser tan abultado, ¿vale? Y por supuesto, aquí no existe paginación. Si en este radio que he creado me salen 300 anuncios, no metáis paginación, meter un botón de carga síncrona, etcétera, etcétera, porque no sirve para nada esa paginación que le vais a meter en esta zona, que no tiene contenido original, pero no es un contenido que deba rastrearse una vez más, ¿vale? Y, por supuesto, esto se ha hecho también y está funcionando. De hecho, en este caso en concreto que he puesto, no tenemos nada exactamente en Benidorm y estamos primeros. Y tenemos lo de cercanos, tú pones lo que es en Benidorm y estamos primeros sin nada, o sea, con otros anuncios que están cercanos. ¿Por qué hicimos esto? Porque las reglas de indexación, según el número de anuncios, te pueden jugar malas pasadas. Y esto es que a mí me ha pasado, entonces por eso aplico ahora estas reglas. Es decir, si tengo menos de X anuncios, métemelo en no index. Si tengo más de X anuncios, métemelo en index. ¿Qué pasa? Que hoy lo tengo en index, mañana en no index, hoy index, mañana en no index. Dentro de 3 semanas está en no... Esto es un mareo brutal. Yo lo hice en su día y vi, esto es una locura. Y entonces al final he ido depurando el sistema y hemos ido creando pues esta serie de reglas que sí que están funcionando de puta madre. Claro, eso es lo que se ve, que esto es lo bonito y tal, pero detrás lleva un trabajo así. ¿Os acordáis del programita que os había dicho que habíamos programado? Pues al final fijaros que aquí tenemos provincia, pueblo, zona, búsqueda, etcétera, y ahí pues yo tengo una serie de nombres eliminadas -0, would, index follow, index no follow. Estos son una serie de reglas que creamos antes dentro de esa programación para ver la efectividad de estas reglas y de ese sistema. Yo me lo puedo descargar a Excel y poder jugar con todos estos datos de este segmento en concreto para ver cómo quedaría que me estoy cargando antes de que le den al botón de aplicarlo a toda esta serie de reglas y escalabilidad. Por eso digo que esta chorrada conlleva primero un trabajo de programación y un trabajo de, después de programar todo en base a datos, volver a analizar esos datos para ver que no te has equivocado en nada y que no hay un volumen grande de algo. De hecho, después de ver esto,
lo que se hizo fue mejorarlo, porque a pesar de estar muy pensado, etcétera, cuando tenías los datos ya sacados, decías, ostras, pues hay cosas que con estas reglas, como se han pensado de una en una, cuando coges todo este volumen, pues ya hay volumen. Entonces vas depurando esta regla. El último muro, y con esto ya voy a terminar casi. Aquí está el último muro. Programación, contenidos, los tres mosqueteros, marketing, UX. Para el éxito de tu proyecto no vale solo con la estrategia, la técnica y la escalabilidad del site. Tienes que lidiar con esta gente. Tienes que lidiar con los programadores, con la gente de IT, tienes que lidiar con contenidos, con marketing UX. ¡Ojo! Son gente muy maja. Pero hay que saber lidiar con ellos y muchas veces pues te toca llevar tareas de control como estas, ¿vale? Este señor que tengo aquí se ha currado, Miguel Pau, se ha currado una hoja de sheets, ¿vale?, con la que nosotros podemos llevar un control perfecto de la situación de cada uno de los departamentos y saber dónde está ese cuello de botella o dónde no está funcionando lo que debería funcionar, ¿vale? También hemos tenido la ayuda de Iñaki, ¿vale?, de Iñaki Huerta, que nos ha ayudado con el tema de dashboards. Bien, fijaros, es simple. Aquí lo que estamos viendo es la carga de trabajo por responsable. Al final esto es para sacar culpables, no nos engañemos, ¿vale? ¿Por qué no está funcionando esto? ¿Por qué esto no avanza? ¿Por qué tal? Pues te vienes aquí y dices, joder, pues no avanza por fulanito de tal, o no avanza porque se ha quedado atascada esta tarea aquí porque no podemos resolverla por este motivo, tal, y tenemos que avanzar por otra vía. Pero enseguida tenemos aquí el control perfecto. Al final es un sheets automatizado que además cuando el cliente, en este caso, imagínate que nosotros ponemos, pues hay que hacer esta implementación y lo tiene que hacer programación. Pendiente, pues cuando programación pone como realizada, a mí me llega un mail de confirmación. Y cuando yo pongo que ya está revisada y validada, al cliente le llega un mail de ya está esto finalizado, bien implementado y nos vamos a lo siguiente, ¿vale? Todo automatizado con un Sheets. Y bueno, y aquí también tienes dentro de este Sheets, que tiene 3 pestañas, tienes pues el control de todas las tareas, el timing que se va llevando, etcétera, etcétera. Todo automatizado, fácil de usar por toda la gente de contenidos, de IT, de UX, de marketing, fácil de usar por nosotros, todo traqueable, con algunas automatizaciones muy simples, pero bien. Algunos resultados de los 2 proyectos, porque si no vais a decir, este tío me está vendiendo una moto que te cagas. Fijaros, por eso no me gustan las herramientas. Aquí por ejemplo, podéis ver, aquí en noviembre, ¿vale?, como el proyecto se estaba muriendo totalmente, pega un repunte. Esto que veis aquí, ¿lo veis que baja y ahora está subiendo otra vez? Las mierdas de las reglas de indexación, de menos de tal anuncio tanto, más de tal anuncio tal, más de tal. Lo digo por experiencia, no lo digo por reírme. Aquí pasa lo mismo y dices, joder, ¿cómo va este proyecto? Pues estas gráficas engañan muchas veces. Aquí está el tráfico analytics. El general. Tú dices, hostia, pues, ¿qué ha pasado? ¿Para qué no os fiéis tanto de las gráficas? Por eso yo pongo todas. La de Sistris, pues aquí. La de Href, pues también. La Analytics general, pues también. Hostia, pues cómo dista de la realidad, ¿no? Pues ya empieza a distar. Y la realidad es esto, así entró el site y así está actualmente. El site entró con un 16% menos que el año anterior en esa bajada que había tenido, en las fichas de anuncios, en el directorio principal con un 20% menos de tráfico, en la home con un 33% menos y en el directorio informativo era en el que iba creciendo, pues un 3,20, vamos creciendo, seguimos creciendo. Fijaros que nosotros, no sé el trabajo que se estaba haciendo ahí, sin tocar ese directorio, quitándole todo el enlace interno, etcétera, ha crecido más. O sea que tampoco hacía falta darle tanta vida a ese directorio. Y en realidad tú dices, hostia, pero es que no ha mejorado. Hombre, realmente tú ves aquí que la ficha de anuncio ha bajado de 16% a un 8%, de un 33 a un 12, de un 19 a un 8,77. Ha mejorado, pero no esta barbaridad, ¿vale? Ni esta barbaridad. ¿Vale? Ha mejorado, aunque sigan en números negativos, ¿vale? Lo que pasa es que es una mejora pues del 100% en este caso, porque han bajado de 18 de 16 a 8, de 20 a 9, pues han bajado bastante. El proyecto Real 1, que fijaros que tú dices, bueno, pues si trazáis la línea de noviembre, pues no tiene una subida tan grande, pues que ha subido de 1,9 a 4,5, pues bueno, algo es algo. Sí, aquí parece que ha subido algo más. Aquí ya se ve que sube bastante más la gráfica Analytics. Y aquí pues ya se ve que han sido en 6 meses 2 millones de visitas, lo que ha representado en negocio, sobre todo en el directorio más importante, un 126%, ¿vale? Que son 2 millones. Casi todo en negocio. Por lo tanto, sí que realmente
aquí se ha visto ese trabajo del que hemos hablado y no nos fiemos tanto de estas gráficas que no dicen la realidad. Con el trabajo de estrategia, técnica y escalabilidad es como nosotros lo trazamos todo. Espero que os haya gustado y muchas gracias. Luis Villanueva, amigos.